Muchísimas gracias. Estamos en entrevista con Julio Andrés Borges. Es un muy destacado político y abogado venezolano. Lo recordamos porque, bueno, fue elegido diputado por la Asamblea Nacional de Venezuela por su distrito, ¿verdad? Que es Miranda. Así es. De 2000 a 2005, luego repitió 2010-2015, 2016-2021, bueno, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por supuesto fundador de este partido Primero Justicia, bueno, con una amplia trayectoria. Julio, muchísimas gracias. Soy Claudia Luna Palencia, soy periodista, escritora y corresponsal en España y en Europa. Julio, vemos que se cumplen hoy 10 días precisamente de este proceso electoral en Venezuela, que siempre hemos creído, como los venezolanos, en que la mejor arma es el voto, son las urnas, y vemos que han pasado 10 días y Maduro no es capaz, ¿no? El dictador Maduro, de mostrar las actas. ¿Cómo está el lío de las actas del proceso electoral en Venezuela? Que cada vez hay mayor presión electoral porque se muestren las actas, Julio. Sí, bueno, yo creo que es importante que quienes nos estén escuchando y leyendo entiendan bien que todo el fraude de Maduro se diseñó alrededor de hacer prácticamente imposible a la oposición venezolana tener el acta de cada una de las 30.026 mesas de votación que hay en Venezuela. Su idea era que nosotros no pudiéramos armar el rompecabezas de las actas y de esa manera crear una duda muy grande y darse como ganador. Lo que no contaba él es que la organización ciudadana, la organización popular, permitió reconstruir de manera oficial las actas, y esas actas dan un resultado que es incontrovertible, donde la diferencia entre Edmundo González y Nicolás Maduro es una diferencia de 40 puntos porcentuales, es decir, 70% la alternativa democrática, 30% Maduro. En este momento ya tenemos el 85% de las actas. Repito, son actas oficiales, no son proyecciones, no son exit poll, ni son conteos rápidos. Y no hay manera que Maduro, así le diéramos el 100% de todos los votos que faltan en ese 15%, pueda cerrar la brecha. Entonces ellos han inventado ahorita una cantidad de recursos, entre comillas, legales en el tribunal. Supuestamente el día lunes, el presidente del árbitro electoral, que es uno de los mejores amigos de Maduro y de la esposa de Maduro, llevó las actas al tribunal, y estamos en una situación en la cual ellos quieren crear como una especie de gran pantano alrededor de las actas y crear una especie de pelea sobre las actas. Y para nosotros, honestamente, eso es un tema superado, que el mundo lo ha comprendido y que Maduro no ha podido explicar satisfactoriamente como lo preguntas, ¿no? Claro, pero si llega el momento en que esto se va a atorar en un pantano en el que se va a enrocar Maduro y va a decir: yo he ganado, mostrará lo que él crea que haya que mostrar. Tenemos a Edmundo González Urrutia, que las actas que ustedes han logrado ir reconstruyendo y recopilando y demás, le dan a él pues esos 40 puntos de ventaja. Sí. ¿Cómo se va a avanzar ahí, Julio? Bueno, es que lo que quiero expresar es que ya para Maduro no hay la opción, ya no hay el chance según la cual él pueda mostrar en ninguna circunstancia que él logró algún tipo de victoria electoral. Eso ya está cerrado para él. Y por eso digo que también el mundo entiende que Maduro no hay manera que haya podido haber ganado el día domingo. Entonces la pregunta es, primero, no enfrascarse con él en una especie de batalla legal en un país donde no hay instituciones. Claro. Eso sería absolutamente suicida. Claro. Para que tengas una idea, Claudia, el vicepresidente del tribunal donde se está
dirimiendo el conflicto de Maduro, es el cuñado de Cilia Flores, la esposa de Maduro. Es decir, esto es toda una especie de nepotismo corrupto que está en todas las instituciones. Entonces, lo primero es no engancharse, no meterse en ese laberinto. Lo segundo es entender que Maduro efectivamente completó ya lo que podríamos llamar un autogolpe para desconocer el voto popular en Venezuela. Y allí es donde nosotros tenemos dos tareas muy importantes que lograr. La primera es cómo mantener la presión interna, la presión ciudadana. Eso en este momento se hace verdaderamente titánico, porque el nivel de represión y el nivel de miedo que ha metido Maduro en la población es comparable con cualquier totalitarismo que podamos haber conocido en la historia. En este momento hay más de 1.500 personas detenidas, presas, hay 50 personas desaparecidas, hay 23 personas fallecidas, muertas, y es un proceso realmente de enorme represión. Te pongo un ejemplo de muchos que pudiera poner. Una persona se encuentra hoy por hoy en cualquier parte de Caracas y lo detiene una alcabala, o saliendo al aeropuerto para tomar un avión. La policía te toma tu teléfono y si encuentra que tienes algún tipo de comentario contrario al gobierno, te quita el pasaporte y te lo anula, en el caso de que sea en el aeropuerto, o en el caso de que sea en cualquier calle de Caracas, la mayoría de las veces o soborna a la persona quitándole dinero o deteniendo a la persona. Entonces ha hecho una especie de enorme redada ciudadana, y sobre todo en la parte más popular de nuestros barrios, que esto es muy grave. Están desarrollando un plan para armar grupos paramilitares que controlen la protesta ciudadana en este momento. Entonces, ese primer punto de tu pregunta, ¿qué hacer? Que es mantener la presión interna, es luchar contra un nivel de represión y de miedo brutal que hay ahora. Y luego, el segundo punto es la presión externa. Y en ese sentido, creo que el mundo se ha pronunciado de manera muy nítida, muy nítida. Si uno ve los países que hasta ahora han apoyado a Maduro, son países completamente, digamos, del cuadrante totalitario. Ahí vemos que inmediatamente, una cosa que es importante subrayar, horas después del fraude, apenas horas después del fraude, China y Rusia apoyaron a Maduro, e inmediatamente no solamente apoyaron a Maduro, sino que emplazaron a la oposición a aceptar las reglas, los números que dio la dictadura. Y bueno, luego de China y Rusia, los países que están apoyando son países como Irán, como Cuba, como Bolivia, como Nicaragua, como Bielorrusia. Es decir, todo lo que es, digamos, el elenco de países antioccidente y antidemocráticos del mundo, pero los países libres y los países occidentales están apoyando fuertemente la democracia en Venezuela. En ese frente internacional se ha abierto, digamos, una especie de posibilidad, que es el poder lograr un acuerdo o algún tipo de negociación, donde está Colombia, donde está México, por cierto, y donde está Brasil. Hasta ahora no ha dado resultados, y si hay algo que yo pudiera, a través de Vértigo, hacerle llegar a la opinión pública mexicana, es que bajo el pretexto de la no intervención de la doctrina Estrada, que ha sido algo tradicional en México, se llega al nivel de desconocer una elección tan extraordinariamente clara como la venezolana, y por razones ideológicas no se diga las cosas por su nombre como se debe en el caso de Venezuela, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que hacer: continuar presión interna con esa enorme ola represiva que hay, y al mismo tiempo pedirle al mundo que, más allá de posiciones ideológicas, vayan al corazón de este tema
que es el robo de una elección que es absolutamente incontrovertible. Hablemos de ese cuadrángulo totalitario. Sabemos que Rusia no pocas veces, ¿no?, se le ha señalado, al menos por ejemplo aquí en Europa, y bueno, en el caso también de Estados Unidos, ¿no?, con esa sombra de la sospecha de que, bueno, interviene de alguna manera, supuestamente, ¿no?, alterando los sistemas electorales, etcétera, hackers. ¿Hay forma, saben algo, se ha dicho, sospechan de que Rusia podría o pudiera estar detrás de este fraude electoral que pretende consumar Maduro? Bueno, es que el fraude de Maduro tiene cero sofisticación, ¿sabes? Es absolutamente vulgar y primitivo. Prácticamente al presidente del árbitro electoral, al amigo de Maduro llamado Luis Amoroso, le habrán pasado un papel en una servilleta con los datos que tenía que decir y así fue. Los leyó y se fue. Y ellos no han presentado mayor cuenta que persistir en esos números. Ahora, tu pregunta es muy, muy relevante porque Gracias. Yo creo que detrás de Maduro, es decir, Maduro no se pertenece a él. Maduro es una pieza, es un mecanismo muy sofisticado donde fundamentalmente China, Rusia e Irán saben del valor estratégico de tener un país como Venezuela en el corazón de América. No olvidemos, Claudia, que Venezuela tiene la cuarta parte de las reservas petroleras del mundo entero. Tiene las octavas reservas de gas del mundo entero, solo Venezuela. Y al mismo tiempo un país que estratégicamente está en una situación privilegiada para el Caribe, para Centroamérica y para Sudamérica. Entonces, ellos sí están por detrás, tanto China, Rusia, como Estados Unidos, como Irán, tratando de desestabilizar el hemisferio donde Estados Unidos y de alguna manera Europa tiene una relación natural. A nivel de lo que es la penetración de estos países, en el caso de Rusia, en este momento, junto con Cuba, están responsabilizados de todo lo que son los anillos de seguridad de Maduro. Todo eso lo maneja personal cubano con asesoría rusa. Y estos países, además de buscar tener ese espacio para operar en América Latina, hacen que Venezuela se convierta en su cuartel general. Claro. Y de ahí irradian al Caribe, de ahí irradian a países como Bolivia, se relacionan con países como Nicaragua. Así es. y van desarrollando toda una política antidemocrática y antioccidente. Entonces eso le permite a ellos romper de alguna manera los espacios naturales de Estados Unidos o de Europa en toda América, mantener una influencia enorme en todo lo que es políticamente lo que representa Venezuela, multiplicar su narrativa antioccidente y antidemocrática, de manera que ellos están jugando muy duro en el caso venezolano. Y inmediatamente después que reconocieron el lunes a Maduro y nos emplazaron a nosotros a reconocer los resultados, a las pocas horas invitaron a Maduro como gran líder a la próxima reunión de los BRICS, donde allí también Rusia, China y en este caso Brasil, además de Irán, que lo están incorporando a los BRICS, están haciendo un bloque también de poder que es muy importante tenerlo en el radar permanentemente. Claro. Entonces creo yo, en definitiva, para ir nuclearmente a tu pregunta, creo que el anhelo de Maduro es que esto lo termine de graduar con honores para ser parte de ese cuadrante totalitario. Y entonces que él se convierta por derecho propio en ser parte de ese club, con el apoyo de ese club, que además lo ayuda a evadir las sanciones tanto europeas como americanas. Y ese es el peligro que está llevando
a un país tan importante como Venezuela hacer en nuestro continente una Cuba con esteroides, ¿no? Porque es una Cuba con petróleo, una Cuba con riqueza, combinado con una Corea del Norte. Es un tema muy, pero muy complejo. Así es que lo que están en juego son esas áreas de influencia, Julio, ¿no? Que bien lo señala. Bueno, recordemos simplemente que en octubre de 2023 Rusia y Venezuela firmaron 16 acuerdos de cooperación en energía, en turismo, en transporte, en educación, y que para China, por supuesto, Venezuela, bueno, pues es un punto más en su famosa nueva ruta de la seda, ¿no? Y quiere poner, bueno, pues dinero, recursos, financiamiento, porque claro, están en juego pues América, la influencia sobre América Latina, como sobre de África, como sobre de otros países y continentes. Estamos viendo a un Maduro, Julio, que se está enrocando más, que se está endureciendo más, que está amenazando con meter a la cárcel a María Corina Machado, al propio, bueno, virtual ganador de las elecciones, ¿no? Edmundo González Urrutia. Estamos viendo a un Maduro que está sacando todas sus fuerzas policiales a la calle, deteniendo jóvenes, amenazante, que ahora ha dicho vamos a cortar la influencia de las redes sociales. ¿Se teme por un baño de sangre en Venezuela? Bueno, es muy importante esa pregunta que hace Claudia, porque quienes somos venezolanos notamos la metamorfosis de Maduro antes del 28 de julio y Maduro después del 28 de julio. Es decir, es un Maduro que ya venía, por supuesto, con toda su dosis de salvajismo y de dictador, pero el 28 de julio dio un salto cuántico y ahorita tiene un nivel de agresividad y de violencia y de virulencia que es no comparable con ninguna de las cosas que hemos vivido en los últimos tiempos. Creo que es ya un Maduro asumiéndose de pleno realidad dictador y hablando y gritando y vociferando como dictador. Por supuesto, él se sabe que está contra la pared también. Y sí creo que en Venezuela Maduro está, mientras los venezolanos hemos con el voto abierto puertas para la paz y para la democracia, Maduro se ha dedicado a abrir puertas a la violencia. Eso es un tema que hay que dejar muy claro, porque obviamente como buen gobierno totalitario ellos acusan a los demás de lo que ellos son. Sí. Entonces ellos están permanentemente diciendo que María Corina quiere violencia, que Edmundo quiere violencia, que hay una oposición violenta. Por ejemplo, hoy salió una portada en el diario El Mundo, que no sé si has tenido tiempo de verla, pero Zapatero exigiendo en el Grupo de Puebla que no pide las actas, y el argumento de Zapatero es no hacerle juego a la oposición violenta. Cosa que es realmente surrealista, que Zapatero diga esto. Pero lo que sí es cierto es que Maduro está abriendo esas puertas a la violencia, y nosotros tenemos evidencias, testimonios, vivencias y pruebas de cómo ellos están ahora en este momento tratando de crear grupos armados a través de las milicias y de proveer armas a las milicias y de llevar una especie de control social policial para que a nivel micro, a nivel de nuestras barriadas populares, la gente se sienta totalmente amenazada. Y eso al final es un cóctel muy, muy directo a la violencia. Y el lunes pasado, simplemente por las protestas que hubo ese día, hubo nada más y nada menos que 23 personas muertas. Entonces, lo que quiero decir es que Maduro está dispuesto a cualquier tipo de violencia para mantenerse en el poder, pero a mi modo de ver, eso pone a Maduro en una cuenta regresiva para salir del poder. Así es. Ya realmente es muy bochornoso el papel del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Precisamente esta
portada, ¿no?, en el periódico El Mundo, que señala que Zapatero, el expresidente de España, socialista del PSOE, hace lobby para que el Grupo de Puebla no exija la entrega de las actas de las elecciones de Venezuela. Todo este tipo de personajillos lo que hacen es darle más cuerda a un Maduro que ya tiene 10 años en el poder y que ahora podría quedarse hasta 2031, que Maduro en estos momentos tiene 62 años y que podría llegar a 2031 y perfectamente en 2031 volver a simular unas elecciones y extenderse hasta tanto el tiempo le dé salud y vida, Julio. Sí, y no solo eso, sino que tratar de crear una dinastía con su propio hijo, Nicolás Maduro Guerra, a quien está proyectando como si fuera su sucesor. Allí no hay dudas de que es un proyecto en el cual además los cubanos le deben estar susurrando al oído todos los días a Maduro, de que él es más grande que Simón Bolívar, de que él es más grande que Fidel Castro, de que él es más grande que Hugo Chávez, y al final toda esa retórica y toda esa narrativa se reduce, al igual que en el caso de estos personajillos, como dices con el caso de Zapatero y compañía, a una cosa asquerosamente pragmática, que son los negocios. Es decir, esto al final no es un tema político ni ideológico. Esta gente no cree ni en ideas ni cree en mística política. Lo que cree es simplemente en poder y negocios. Y así están operando en los distintos países, y es una red de intereses ligado al poder y a los negocios que mantiene este tipo de sistema. Lamentablemente es así, y al final son intereses incluso que no tienen nada que ver ni siquiera con la región los que están operando en este momento en Venezuela. Se habla, Julio, en particular, se sabe, porque claro, ustedes se mueven a un nivel político muy alto. Yo sé que la red de exiliados venezolanos aquí en Madrid y en el resto de España es muy fuerte, están conectados, están muy preocupados y muy activos de ver cómo desde el exilio pueden ayudar a que la democracia fluya, se respeten los derechos humanos, se respete el voto y sacar a Maduro del poder. ¿Se sabe, Julio, de algún tipo de interés en materia de negocios del expresidente Zapatero en Venezuela? Bueno, es que Zapatero al principio se trató de presentar ante Venezuela como si él fuera un mediador en el conflicto, y yo llamo que más que un mediador lo que se ha convertido es en un gestor, en un lobista, un gestor y un lobista de intereses en Venezuela. Yo quisiera añadir en un payaso. Es un payaso, o sea, está haciendo el ridículo, por Dios, levantándole la mano a un dictador. No puede ser eso. Sí, y entonces lo que quiero decir es que se trata de una actividad continua donde hay personas que quieren hacer negocios en Venezuela, se le busca la conexión, se le hace el lobby, y sobre esa base se va ganando poder, se va ganando negocio. Eso es algo que claramente se está tejiendo en todo lo que es la situación venezolana, y Zapatero tiene un nivel de influencia y de comunicación con la dictadura que le permite jugar ese papel para distintos intereses y negocios privados. Así es. Por último, Julio, el riesgo de cárcel, hay de ese riesgo de cárcel realmente para Corina, para Edmundo, hay inclusive, no sé, el riesgo de que puedan quedar desaparecidos. ¿Cómo va a regresar Maduro, la turba que está, muchos jóvenes en las protestas y que parece que no se van a ir a sus casas tan fácilmente? Bueno, yo honestamente siento que Maduro lo único que le queda es la fuerza bruta, y sobre esa base se puede esperar cualquier tipo de reacción por parte de Maduro, sin lugar a dudas. Y siento que Maduro, que se quiere proyectar como un dictador todopoderoso y fuerte y violento, al final es un personaje atrapado en toda esta telaraña de intereses y de contradicciones, y soy de los que piensan que más bien
Maduro está en una cuenta regresiva y que la fuerza del pueblo venezolano y la fuerza de las democracias en el mundo pueden hacer esa unión para terminar de fracturar ese bloque de poder que Maduro ha creado en Venezuela. Yo soy ferviente creyente de que eso va a llegar a su fin y mientras tanto, que es lo que tú preguntas, lamentablemente el daño, la violencia, el atropello que está haciendo es realmente irreparable. Y nosotros que al final en todo este proceso se han puesto muchísimas opciones para buscar soluciones, negociaciones, transiciones. Él es el que ha cerrado todas las puertas, de manera que es él mismo el que está invocando la violencia en Venezuela. Claro, y además el ejército está del lado de Maduro, lo ha sacado estos días en la televisión, ¿no? Mostrando que está de su lado. Eso es una pregunta que agradezco mucho porque hay que saberla leer. ¿En qué sentido? La visión que puede tener cualquier persona, incluso en Venezuela, es que la Fuerza Armada está con Maduro. Pero si uno pudiera hacer una radiografía de la Fuerza Armada, te das cuenta que tampoco es así. Y te lo voy a contar con 2 datos muy elocuentes. Sí, por favor. El primero es que de los presos políticos que hay en Venezuela, que son cerca de 300 presos políticos que hay ahora, distintos a los detenidos que ha habido en los últimos días, de esos 300 presos políticos, el 90% son militares jóvenes. Es decir, que a nivel de los mandos medios de la Fuerza Armada hay un repudio y hay toda una reacción de esos líderes contra Maduro. Lo que pasa es que la represión ejecutada por cubanos, rusos e iraníes es verdaderamente rapaz dentro de la Fuerza Armada. Primer dato. Segundo dato, en todas las encuestas que se hicieron antes de la elección, se le preguntaba a la persona, ¿usted tiene familia militar, sí o no? Y al que decía que sí, que tenía familia militar, se le preguntaba, ¿su familia militar apoya a Maduro o no apoya a Maduro? 75% no apoya a Maduro, de las personas que tienen familia militar. Y luego, tercer dato, en los sitios donde hemos podido nosotros reconstruir el voto, que es en los sitios donde votan los militares y la familia, la proporción de la derrota de Maduro es absolutamente igual al resto del país. Con lo cual, el grueso humano de la Fuerza Armada no está con Maduro, pero sí hay una cúpula muy comprometida, que también está comprometida en la corrupción, en la represión y en todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Pues muchas gracias por esta explicación, Julio Andrés Borges, un destacadísimo político, abogado venezolano. ¿Cuánto tiempo tiene exiliado en España? Bueno, yo tuve que salir de Venezuela porque yo me negué a firmar en República Dominicana el acuerdo que querían imponer para las elecciones presidenciales pasadas. Eso llevó a la deslegitimación de Maduro. Ellos después comenzaron a abrir juicios con mi contra y tengo en este momento 5 órdenes de cárcel en Venezuela. Válgame. Fui a Colombia, recibí el asilo político en Colombia del presidente Duque, y cuando ganó Petro decidí hace año y medio venirme a España porque la situación en Colombia ya no era segura para mi persona. Claro. Bueno, un fundador además del partido Primero Justicia, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela por varios periodos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Soy Claudia Luna Palencia, periodista, escritora y corresponsal en España y en Europa. Voy a terminar de grabar. Muchas gracias, Claudia.